Muy buenas tardes, me es muy grato saludarles y estar con ustedes en este evento presentando los resultados preliminares de la investigación que lleva por título Influencias de la interferencia lingüística en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Investigación encabezada por la doctora Maritza Maribel Martínez Sánchez en colaboración de los profesores Juan Carlos Rodríguez Burgos y un servidor Martín Jesús Islas Castro, todos nosotros de la Universidad de Quintana Roo. Por la literatura sabemos que la interferencia lingüística se basa en la influencia, sea directa o indirecta, de la primera lengua, lengua materna, lengua madre, en el aprendizaje de una segunda o una tercera lengua, las cuales vamos a identificar como L2 o L3. Estudios realizados en esta área han mostrado la clara influencia de la L1 en el aprendizaje de la L2, en el desarrollo de la habilidad del writing, por ejemplo, permitiendo identificar el calco y la interferencia de los falsos cognados en dicha habilidad. Otro tipo de estudios también han reportado estos casos de interferencia lingüística, pero en el desarrollo de la habilidad de speaking, específicamente en la producción de dos sonidos que causan confusión entre los estudiantes de un segundo idioma o de un tercer idioma. En esta investigación se pretende explorar el fenómeno conocido como transferencia lingüística, ya que es uno de los aspectos que es fácil reconocer en las aulas de aprendizaje de idiomas, ya que los estudiantes se apoyan de diferentes formas o de diferentes estrategias en las cuales utilizan su L1, su lengua madre, para poder comprender las estructuras del idioma que están aprendiendo, sea un segundo idioma o sea un tercer idioma. Estas influencias que se dan en el aprendizaje de una segunda lengua o una tercera lengua y que causan la interferencia pueden ser de dos tipos: una de microinfluencia o la macroinfluencia de la lingüística. Las microinfluencias son aquellas que se refieren a las diferentes ramas de la lingüística, las que son causadas por cuestiones pragmáticas, por cuestiones fonológicas, por cuestiones sintácticas, semánticas, en tanto que las macroinfluencias de la lingüística son aquellas en las cuales intervienen las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación. Esto lo podemos observar en la imagen, en donde observamos la primera lengua o el mother tongue, la lengua madre, y la lengua que se quiere aprender, la L2 o el target language. En el camino de aprendizaje de la primera lengua hacia la segunda lengua algo sucede, que es lo que nosotros también conocemos como interlengua. Y es ahí en donde el estudiante va a utilizar o va a establecer estrategias que le permitan alcanzar el conocimiento o el aprendizaje de la segunda lengua apoyándose en su primera lengua. Y esas estrategias de aprendizaje las va a establecer con base en sus recursos o aquellos aspectos que considera necesarios o importantes o de apoyo para comprender mejor la segunda lengua, y que también van a facilitar esas estrategias de comunicación, ya que al final el objetivo es comunicarse en una segunda lengua. Esto nos lleva entonces a la pregunta de investigación: ¿cuáles son los principales eventos de interferencia de la L1 o la L2 en las habilidades productivas de la L2 o la L3? Entendiendo como habilidades productivas aquellas que están relacionadas con el writing y con el speaking. Este proyecto de investigación se encuentra aún en desarrollo. Es un proyecto que está planeado a 2 años y que actualmente se encuentra en una primera fase. La investigación es de corte cualitativo descriptivo y tiene por objetivo explorar la transferencia lingüística en el proceso de aprendizaje del inglés y del francés, el inglés como segunda lengua y del francés como tercera lengua. Esto con los estudiantes que se encuentran en la carrera de lengua inglesa en la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel. Es con ellos con quienes se han aplicado encuestas
y los estudiantes que han participado en estas encuestas son quienes se encuentran cursando las materias de inglés en sus diferentes niveles y también de francés en sus diferentes niveles. Los datos que se recogieron en las encuestas aplicadas son con base en el resultado aplicado a 100 estudiantes entre 17 a 29 años de edad. 99 de ellos con el español como lengua materna y uno de ellos quien tiene el maya como lengua materna. Los estudiantes encuestados cursan las asignaturas de inglés 1, inglés 3, inglés 5, inglés 7. Dado que nos encontramos aún en una primera fase, no se toman en consideración los resultados arrojados en las encuestas a los estudiantes que están cursando la asignatura de francés, también en los diferentes niveles, dado que aún no se termina de este proceso de recolección de datos y por tanto no se tiene todavía ya un análisis realizado para presentar. Ya será en una segunda etapa en donde se pueda tratar esos diferentes resultados. Dentro de los datos recolectados se presentan a continuación los que han resultado más significativos. Primeramente, tratamos acerca de la tendencia de los estudiantes a utilizar una palabra o una frase en español cuando están explicando algo en inglés. Por ejemplo, I eat galletas. El 56% de los estudiantes afirmó tener esa tendencia a utilizar una palabra o una frase en español para poder completar la expresión que quieren transmitir en inglés, utilizar o usar en inglés. En tanto que el 44% de los estudiantes dijo no tender a este recurso, ¿sí?, o a esta estrategia al momento que se encuentran en una situación como esta. También ha destacado la tendencia de los estudiantes a adaptar una palabra en español para expresar una idea, una frase o una palabra en inglés. Por ejemplo, the elephantation is big. El 30% de los estudiantes afirmó tender a esta estrategia de adaptar una palabra en español para expresar alguna idea o frase en inglés, en tanto que el 70% dice no tender a esta adaptación del español para expresar una palabra en inglés. También dentro de la encuesta se preguntó a los estudiantes acerca de cómo se sienten ante una situación en donde no encuentran qué palabra decir, qué palabra utilizar o cómo pronunciar una palabra en el momento que se encuentran en una conversación o utilizando el inglés de manera fluida. Se dio a los estudiantes una lista de diferentes sentimientos y ellos pudieron elegir más de uno con base en sus experiencias. Y lo interesante aquí es que destaca de entre los sentimientos el nerviosismo como principal sensación, la principal experiencia de los estudiantes cuando no saben qué decir o no saben cómo decir, cuando se encuentran hablando y ya nos llega el punto en el que ya no pueden expresar su idea. Seguidamente al nerviosismo podemos observar que el sentimiento que los estudiantes experimentan es de desesperación, pero también destaca que una cantidad de estudiantes siente o experimenta un sentimiento de desafío o de reto ante esa situación, de saber cómo solucionar esa situación en la cual se encuentran en ese momento. También se hace mención de que un número bajo de estudiantes experimenta tristeza y un número aún mucho más bajo experimenta otro tipo de sentimientos que afecta ya incluso su autoestima. También se preguntó a los estudiantes
acerca de las estrategias que utilizan cuando están escribiendo en inglés y no recuerdan una palabra o frase para utilizar. También se presentó una lista de estrategias y los estudiantes pudieron elegir más de una de ellas. Por tal razón se presentan no porcentajes, sino el número de estudiantes quienes utilizan esas estrategias. Y como podemos observar en la gráfica, las 63 estudiantes utilizan un diccionario o un traductor para poder recordar la palabra o frase o consultar la palabra o frase a utilizar en el momento que estén escribiendo en inglés y no recuerden la palabra que quieran decir. Seguidamente a ello se encuentra también el uso del parafraseo, ¿sí? 56 estudiantes encuestados comentan que utilizan el parafraseo para poder expresar las ideas, la idea, la frase o la palabra que requieren utilizar en ese momento. Y otro número de estudiantes reporta hacer un esfuerzo por recordar la palabra que quiere utilizar. En un número muy bajo de estudiantes comentan que dentro de las estrategias ante esta situación, ante esta experiencia, es dejar de escribir y no concluir con el trabajo o actividad que estén realizando. Y otro número similar reporta inventar la palabra en inglés a fin de solucionar o salir del paso ante esta situación. También es interesante que las estrategias a las cuales los estudiantes recurren, pero al momento de hablar, cuando se encuentran ante un diálogo o ante una situación en donde tienen que expresarse de manera fluida en inglés y no recuerdan cómo decir una palabra o cómo pronunciar una palabra. Se presentó también una serie de estrategias de las cuales destacan la tendencia de los estudiantes al parafraseo, es decir, a utilizar otras palabras para explicar la palabra o frase que quieren utilizar y que en ese momento no recuerdan. Seguidamente al parafraseo se encuentra como estrategia el esfuerzo por recordar la palabra que necesitan para poder utilizarla ya de una manera adecuada. Y también destaca que un número de estudiantes considerable pide ayuda al profesor para que sea entonces el profesor quien le recuerde la palabra que ha olvidado o que le ayude a pronunciar de manera correcta la palabra que en ese momento no puede recordar cómo se pronuncia o no sabe pronunciar. En una menor cantidad se encuentra como estrategia el inventar la palabra en inglés, que también fue recurso de alguna manera en el caso de la expresión escrita. También dentro de los resultados preliminares de esta investigación se encuentran las sugerencias que los estudiantes encuestados realizan a sus compañeros de clase cuando se les olvide una palabra o no conozcan una palabra o no sepan cómo utilizar una palabra cuando se estén comunicando en inglés. De entre las sugerencias destacan el uso de palabras similares o describir la palabra que se olvidó a fin de explicar y dar a entender qué es lo que quieren decir. También se sugiere dentro de estas respuestas de los estudiantes hacer el code switching, ¿sí? Al momento, un momento pues, para preguntar la palabra que se les olvidó. Otra sugerencia o recurso que los estudiantes recomiendan a sus compañeros es utilizar contextos para que se logre recordar la palabra. También está el pedirle ayuda al maestro, intentar con sinónimos y intentar utilizar en las palabras similares que puedan describir la situación que quieren expresar. Dentro de los resultados también, dentro de la encuesta también se le pregunta a los estudiantes acerca de su motivación para aprender inglés. La licenciatura en lengua inglesa en la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel está orientada a la formación de docentes de inglés en sus diferentes niveles. Y esa es una de las motivaciones que destaca entre los estudiantes,
el ser docentes, ser maestros de inglés, poder expresarse en ese idioma, entender a los nativos y sobre todo poder comunicarse. Además de entre los diferentes respuestas a los estudiantes, también destaca el hecho de la sensación de bienestar que produce hablar una segunda lengua y poder comunicarse con nativos del idioma. También destaca entre los comentarios de los muchachos el hecho de tener mejores trabajos y mejorando así también pues su calidad de vida. El hecho de viajar, conocer diferentes países y otras culturas también es una motivación de los estudiantes para aprender el inglés. Y de entre los comentarios de los muchachos o motivaciones de los estudiantes para aprender inglés está el ser traductor. La traducción no es un enfoque que tenga la carrera. Sin embargo, es una motivación para los estudiantes para estudiar el inglés. Y de aquí, a manera de cierre, podemos comentar 3 diferentes aspectos. Uno que está relacionado en cuanto a la experiencia de los muchachos, en cuanto a los sentimientos. Otra, las estrategias que utilizan los estudiantes, y otro tanto en cuanto a los profesores. Primeramente decimos que en cuanto a los sentimientos que los estudiantes experimentan ante estos casos de interferencia lingüística, destacan, como pudimos observar en las gráficas, el nerviosismo, la desesperación y el sentimiento de enfrentarse ante retos cuando los estudiantes olvidan cómo decir o cómo pronunciar una palabra. Y teniendo en consideración que esta experiencia puede resultar también motivadora. En cuanto a las estrategias que los estudiantes utilizan, destacan el uso de diccionarios, traductores, el parafraseo y el hacer el esfuerzo por recordar la palabra que en ese momento no recuerdan y que necesitan utilizar. Estas destacan entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes, y recordemos que también una de las estrategias es precisamente consultar con el profesor. Y en cuanto a los profesores, el conocer todos estos diferentes aspectos que están relacionados con la interferencia lingüística, tanto en la sensación que producen en los estudiantes, esa experiencia, los sentimientos que se experimentan y las estrategias que utilizan, el conocer estos diferentes aspectos permite a los profesores también utilizar diferentes estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes una mejor experiencia en este proceso de aprendizaje de una segunda o de una tercera lengua, de manera que los estudiantes que se encuentran en este camino de la L1 a la L2 y que se encuentran en este fenómeno que es la interlengua, puedan utilizar de manera adecuada sus recursos y sus estrategias, tanto comunicativas como de aprendizaje, a fin de evitar la fosilización y poder alcanzar con mejor éxito el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, también en cuanto a los profesores, tiene una importancia bastante interesante y significativa el trato y el conocimiento de lo que está sucediendo con los estudiantes cuando se encuentran en una situación de interferencia lingüística. Estas son nuestras referencias, y aquí termina la participación de un servidor en este evento, en esta presentación. Y en nombre de la doctora Maritza, el profesor Juan Carlos, un servidor, les agradezco mucho por su atención y muchas gracias. Muy buenas tardes.